Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo capítulo de La Cabra Mística. Hoy tenemos de invitadas adicional a Dani, a Erika, que nos va a estar comentando un poco más en profundidad de lo que es la energía pisciana y también cómo ella también lo vive en su... A ver. Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Con frío acá en Buenos Aires. Con frío, sí, sí. Una ola polar. Pienso que ya va a ser la última ola así de calor, ¿no? Calculo, Tendría, sí, tal pero cual. bueno, no se sabe acá. Se me desconectó el cable. A ver, un segundito mientras ahí se suma Eri. Dale, dale. Y bueno, esto que estábamos charlando antes, ¿no? Dar el tema y ver que fluye, ¿no? Muy, muy Piscis. Esto está bueno como una actividad. Ahí está. Mm. Hola, buenas. Buenas. Buenas, ¿Cómo va? bienvenida. Bienvenida a la Cabra Mística. Bueno, buenísimo. ¿Cómo están, chicos? Bien, Te veo a bien. vos, Cris, a Dani no la veo, obviamente. Porque no tendrías. Vaya, las veo las dos. Sí, sí, yo veo No. tres. Eh, ¿Pero le escuchás la voz por lo menos? Sí, Importante sí, por lo la menos voz que la la escuches. escucho Ah, perfecta, sí. bien. Bueno, a ver, como para ir introduciendo, a ver, estuvimos hablando de lo que fue el episodio uno de Pisces, bueno, todo lo que es la energía pisciana y por ahí recomendaciones que estuvimos dando de lo que podés conectar con la energía de Pisces, todo lo que son la energía de Pisces actual, de las estructuras, la conexión, como que hay mucha energía en ese signo, hace poco pasamos por la luna nueva, bueno, el sol en signo de Pisces. Y nos parecía copado también, digamos, invitar a alguien que aparte de lo que hacemos nosotros, que es astrología, que podemos conectar con la energía pisciana, otras formas de, de conectar con la energía pisciana y nos pareció copado, digamos, tu punto de vista para que nos puedas contar un poco quién sos, qué haces, cómo poder en este momento conectar con la energía de Pisces, tal vez desde otros lugares que nos estuvimos charlando o podemos ampliar sobre alguno que hablamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Eh, a ver, si yo les tengo que contar, en realidad, haciendo como un repaso, como que siento que lo pisciano en mi vida estuvo desde siempre, digamos. Y a medida de, no sé, con el paso de los años y lo que fuera, como que se fue canalizando de diferentes maneras, pero ponele desde chiquita, canto. eh, no me dediqué a eso, pero sí tuve un grupo de música, canté en los casamientos de amigas o lo que fuera. Eh, y después, a ver, si te tengo que decir, no hay un punto en el que yo haya conectado con la energía en algún momento, sino que como que estuvo Ok. siempre esa energía. ¿Y vos Como sentiste, que, sí, 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 seguí, decime. termina. No, eso, como que, no sé, en diferentes etapas, como te digo, cantar. No, no es que yo en algún, como que fue algo que se surgió, ¿entendés? Claro. Como Algo que natural. aparece, lo mismo, sí, Sí. Qué bueno esto, Eri, ¿no? Porque a veces se relaciona la energía de Piscis con la meditación o el Reiki o terapias. Pero bueno, más allá de eso también tenemos esto de cantar, de pintar, de dibujar, del arte. Eso también es Piscis. sí. Y a ver, igualmente, bueno, justo en este momento y hace un par de años, sí empecé a conectar con lo que es meditación, lo que es yoga. A ver, como para mí es un abanico muy grande, no es que es una sola cosa, sino que
es como decirte, como que es la misma energía, pero miradas de diferentes maneras, o como que nosotros la traemos desde diferentes canales, no sé, desde el arte, desde la música, desde esto, la meditación, pero me da la sensación que el proceso que uno hace en todas es el mismo. No sé cómo explicarlo, pero de hecho pensaba un poco, bueno, hago mosaicos, digamos, hace ya muchos años, doy talleres, doy cursos también, y lo que pensaba en cuanto por ejemplo, materializar algo, ¿no? No sé, hago una mesa, creo una mesa, o lo que fuera, o un mural, o lo que sea. La sensación es que lo pisciano y todo lo creativo es el proceso previo. O sea, es todo, es como captar algo que uno termina, o sea, que lo termino materializando, pero eso que materializo ya no es Piscis, sino todo el proceso previo. No sé si me explico. Por ahí sería algo más capricorniano, digamos, de pasar de Piscis a Capricornio. Claro, cuando ya o sea, la sensación es que, por lo menos desde mi punto de vista, esto es súper subjetivo, obviamente, que para mí lo creativo y lo pisciano es todo el proceso que uno pasa hasta llegar y lo que materializamos es el intento de fijar el proceso, ¿sí? O sea, es el intento de fijar este proceso, pero lo creativo es el proceso. Cuando lo fijo, ya eso no es más Piscis, sino, ¿se entiende? Es como Sí, 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 que está la bien. energía ahí dando vueltas, que vos la captás, que ahí está lo pisciano, lo sentís, lo pasás por tus, no sé, con tus sentimientos, emociones, lo vivís desde lo sensorial, en ese sentido, ¿no? Captando toda esa energía, Totalmente. dando vueltas, y después Sí, sí, bajaste, ahí sí, ya está. Digamos, lo materializás, lo canalizás, pero esa experiencia previa de vivir, el captar esa energía y el pasarlo y sentirlo vos por tu cuerpo, eso sería. totalmente. Totalmente. Igual, a ver, esa experiencia para mí está, o sea, yo cuando doy talleres y clases, las personas viven ese proceso también. ¿Entendés? O sea, ese proceso, el proceso creativo es todo lo previo en lo que uno se sumerge en el proceso, digamos. Y obviamente terminas materializando algo. Me parece sí que con respecto a, no sé, lo que es la música, me parece que ese proceso es más fluido, o sea que como sigue teniendo un movimiento, como no es tan estático, como que algo de lo pisciano sigue en movimiento, Claro. se Te sigue iba, moviendo, digamos. te iba a decir porque también sos instructora de meditación, ¿no? Sí, Bien. sí, Ahí sería como un continuo Piscis, yo lo imagino así. Porque lo que hablas de mosaico es como de ir de Piscis a Capricornio. Es como lo contrario a que uno va generalmente a Capricornio y va a Piscis, como que se diluye. Vos vas desde Piscis a Capricornio y después, bueno, no sé si quedaría ahí o seguiría bajando. Bueno, tal vez es como para pensarlo. Pero en lo que es meditativo es como lo me imagino todo Piscis. O sí, sea, sí, sí. eh, Sí, o para mí esto, lo que hablábamos después, bueno, yo después, eso, sí, hice la instructora de meditación, hice Reiki, empecé a hacer yoga, como que en algún punto como que me fui para ese lado, digamos, sin dejar mosaicos y sin dejar todas las otras facetas, digamos. Pero me da la sensación cuando yo me topé con esto, con meditación o con lo que son, no sé, o tai chi o yoga, es que eso creativo no termina, o sea, está todo el tiempo fluyendo, todo el claro. tiempo fluyendo. Ujú. Eh, y ahí creo que hay algo particular, digamos, de ese proceso. eh, Está bueno, o sea, que sigue como en continuo movimiento. Y en realidad a mí me da la sensación que la energía de Piscis es eso, es como que cuando yo la quiero agarrar, ya no es más Piscis. Claro. Cuando yo la quiero fijar, cuando la quiero explicar, cuando
quiero decir, ¿es esto? Ya no es más Piscis, ¿entendés? Entonces, eso, la sensación de lo corporal y bajarlo al cuerpo y que sea un movimiento continuo, me da eso de que está en continuo proceso creativo. Perfecto. Eso. Eri, te hago una consulta. Vos recién hablabas de, por ejemplo, con mosaico, ¿no? Esto que toda la previa es como que conectás mucho más con la energía pisciana. No sé, una clase que tengas que dar o algún taller, Sí. armás una planificación o seguís conectando con eso pisciano que va bajando y te va fluyendo a medida que vos lo vas dando? Esto te lo pregunto, por ejemplo, yo soy muy capricorniana, tengo mucha energía capricornio, y antes de dar Sí, clases, planifico todo. sí. Tema este. O sea, no conecto con eso de que, bueno, a ver, voy sintiendo en el momento. ¿Y, ¿Cómo lo viví? y clases de qué das? Clases de qué das, porque también Eh, va a depender. no, yo ahora estoy dando clases, bueno, en su momento he dado clases de gimnasia, profesorados, que ahí Sí, dedicaba mucho, pero por ejemplo, ahora estoy sí, con Reiki, que no doy sí, clases de Reiki, doy sesiones. Pero también, viste, al principio de la sesión es como que sí. empieza y estoy pensando símbolos, todo. Después, una vez que llega la sesión, ahí me conecté y ahí fluye, ahí vivo Piscis, me Claro, claro. sola. Pero es como que siempre me sale primero lo capricorniano de decir, bueno, a ver, tengo que planificar, tengo un orden, o virginiano también, ¿no? Eh, Sí. por eso, No, vos que igualmente, esto cómo lo vivís. no, a ver, sí, obviamente en las clases, en los talleres tenés que tener como una estructura, es lo que vos hablás. También en mi caso, ponele, yo a veces hago lo que son talleres o workshops intensivos, entonces donde sí o sí necesitas estructurarlo en un determinado tiempo, porque si no se te desfasa. Igualmente hubo momentos, debo confesar, en que se me desfasó ese tiempo un poco, pero después en lo que son, supone, los talleres que son regulares, que son semanales, ahí podés como fluir un poco más porque no tenés tanta rigidez en cuanto al tiempo de terminar en tantas horas. Entonces ahí, a ver, a mí, yo lo que aprendí con las clases un poco es al no solo fluir en el proceso creativo de lo que una alumna esté haciendo, sino que fluir en el proceso creativo con cada persona. O sea, yo lo que aprendí del proceso creativo fue más allá del arte, sino de lo vincular. Eh, Eso, como ir fluyendo de acuerdo a la persona con la que vos te estás relacionando. No es lo mismo una alumna que viene con cierta exigencia, otra alumna que viene con esto, digamos, y qué está necesitando cada una. Entonces ahí como desde mi lado, el proceso creativo fue más en lo vincular y en el dejar que fluya ese proceso en cuanto al mosaico, pero desde lo vincular, no sé si me explico. Bueno, Como conectando con la persona. Y, perdón, hago un paréntesis. Yo en las clases de yoga que hago también, el profesor habla mucho de lo creativo en cuanto a cómo el profesor está explicando y cómo la creatividad del profesor para conectar con cada alumno, porque no es lo mismo no sé, una persona de 20 años que una persona de 70 años y cómo está su estructura del cuerpo, o sea, o qué posibilidades tiene, y también que hay personas que hacen posturas de manera distinta. Entonces, como que también en lo vincular me parece que se despierta todo lo que es creativo. Más allá de si es en arte, si es en Reiki o una disciplina eh, física. bueno, ahí lo que tenés es el tema de no se llega a manifestar porque está todo el tiempo transformándose. Es lo que decías, digamos. Lo que se manifiesta es el mosaico, pero lo vincular es como está todo el tiempo en Piscis, digamos, o sea, transformándose. Y esa es la Sí, apertura que entendí que ibas por ahí, me parecía como muy piola eso. sí, Y seguís sí, conectando y empatizando con la persona que tenés enfrente.
O sea, en Sí, cierto punto, porque se unen los dos, terminan siendo uno expresando algo. totalmente. Es que yo lo siento de esa manera. Como que por eso decía que viene de diferentes, digamos, no es solo lo creativo o el arte, sino que para mí Piscis no sé, en la vida misma, es como que es una energía que está todo el tiempo, si uno está abierto Tal también, ¿no? cual. Eh, Si no la proyectás posiblemente. Totalmente, sí, sí. Si uno está bien, sí, qué sé yo. Sí, pero me da esa sensación que sí, hablamos también el otro día eh, en cuanto a lo vincular y en cuanto a uno cómo termina eso fluyendo con la energía del otro, que es también en parte eso de en una clase o en un taller, lo que hablaba de las alumnas, o sea, cómo uno termina dialogando con diferentes personas de manera distinta, porque empatizás o porque qué es lo que está necesitando el otro o mismo el vínculo que trae, ¿no? No es lo mismo lo que te trae un vínculo que lo que te trae otro, digamos. Ujú. Sí, para ir un poco más profundos, también, ya que estamos hablando de Piscis, eh, también es un poco esto, la persona que se te está poniendo enfrente, algo te viene a mostrar de vos, y vos a su vez, algo le estás mostrando algo de ella. O sea, no es casualidad que te toquen determinados alumnos Ujú, y algo está ujú. uniendo mucho más profundo, más allá de lo físico y del taller en sí. Totalmente, sí, 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 obvio, es que es así. La otra vez que hablamos con Chris, hablábamos un poco de eso, de, a ver, en particular, yo lo que le comentaba es que yéndonos, digamos, quedándonos en la energía de Piscis, pero yéndonos de la parte de artística en cuanto a arte, digamos, porque quizás arte puede ser el arte de la escucha es un arte, o el arte de vincularnos también es un Por arte, eso pusimos digamos. el arte de sentir, o Total- sea, pusimos el título de este episodio. Totalmente. Yo le comentaba un poco de eso, de cómo generamos en realidad quizás estructuras como, a ver, esto de que el otro me trae esta energía o yo le llevo el otro esta energía, pero porque ya ahí empezamos como dividiendo. O sea, cuando la energía de Piscis en realidad abarca todo Tal cual. y no hay Claro. borde. O sea, ¿quién genera el borde? ¿Entendés? Porque Piscis no tiene borde. O sea, Piscis es como, esto está todo conectado, que es lo tuyo y que es lo mío, Claro. digamos. Eh, yo siento un poco eso, cuando generamos estructuras, que todas las generamos y con esas estructuras reaccionamos, como ahí es como que el otro me trae, pareciera que el otro me trae algo mío o yo le traigo al otro, pero en realidad cómo esto danza en una misma sintonía. Claro. Si fuera Piscis, digamos, si realmente viviéramos para mí Piscis, es como esto fluye, pero como si fuese algo que no tiene borde, que es algo que nos une. Eh, eh, Sí, Claro, sería por como la eso, frase, sería cómo nos une. Como el otro que me une, sería como para decir Piscis, digamos. sí, o- sí, sí, podría ser. Lo que pasa es que hablar de unión, hablas como de previa separación, Es que, bueno, ¿no? está bien, pero poner que no lo conoces, entonces o sea, la unión es como que no lo conozco. O no soy consciente de esa unión, por ahí podría decirse. Como me uno Claro, conscientemente, podríamos agregarle una frasecita más, digamos. sí, sí, ¿cómo, sí, cómo volvemos a la unión en realidad? Porque, Claro, como decía tal Eri, cual. sí, todo al principio es unidad, sí, de hecho nos pasa a nosotros, ¿no? Durante el embarazo, en la gestación, la madre y el hijo es uno. Después, cuando uno nace, con el tiempo, ahí empieza a incorporar esa dualidad que la cultura nos metió en la cabeza, de que es una cosa y es la otra.
Y entonces uno se va olvidando de esa unidad, ¿no? Entonces ya empieza a ver a un otro, ya empieza a saber que, bueno, esto es lo que yo siento, eso es lo que el otro, y ahí se empieza a separar todo. Claro, Sí, totalmente. Volvemos a conectar esos bordes, como hablaba Eri, se disuelven porque en realidad nunca existieron. Nos hicieron creer que existieron, que existen, Sí, ¿no? totalmente, Dani. Y además, mira, a mí esto de que, viste que siempre como hablamos, cuando hablamos de la energía de Piscis, que decimos, bueno, que como que la sensibilidad y que es esponja y que absorbes mucho la energía del otro y que quizás, no sé, a mí me pasaba que iba en un tren o en el subte y después bostezaba o me quedaba con o dolor de cabeza o ir también, no sé, a un centro comercial y como agobiarme, pero para mí todo eso es la resistencia que uno pone a la energía. No es, o sea, es como decir, la sensibilidad, pero que está reaccionando. ¿Quién ok, está reaccionando? ¿Entendés? O sea, porque si nos ponemos a pensar en qué es esto, la energía de Piscis es empatía, es que no hay borde, es que todo está conectado, es que el otro soy yo y entonces si yo me desbordo, si yo me duele la cabeza por captar una energía que aparentemente no es mía, digo, todo eso me da la sensación, por lo menos en mí, que es reacción a esa energía, que yo no sé cómo abordarla, entonces reacciono a esa energía. Eh, pero en realidad, si supiéramos cómo abordarla, eso no sería de esa manera, ¿entendés? O sea, esa reacción no estaría. Eh, no, algo que une, que en lo que todo está conectado y todo supuestamente debería fluir, no me puede generar a mí una reacción que me meta hacia adentro, ¿entendés? Que eh, eh, eso sí, como que, estoy pensando, bueno, en Tai Chi como que se ve mucho eso, digamos, del otro que me trae, cómo poder incorporar al otro. No, no hay un rechazo, es como todo un acompañamiento con el otro. totalmente, Como que me trae, que yo puedo devolver y que, digamos, el otro recibe y es como todo un continuo. Eso para mí, la magia, digamos, te trae, eso sería como un Piscis en la vida cotidiana, sería algo así. Es como ver qué te trae y poder acompañar. Y algo que también charlabas que estaba muy bueno, que lo que hablábamos la otra vez, es cómo cambiando el foco, cómo cambia toda la perspectiva. tal De cual, tal toda cual. esa resistencia que vos mencionás, bueno, yo me paro desde otro lugar y hay otra energía que me puedo conectar con el otro. Eh, Es, es que creo que eso, cómo afinamos, no, cómo dejamos de reaccionar, en claro, realidad. Cómo nos sensibilizamos de manera inteligente a la energía y no toscos, porque pareciera que como esa sensibilidad te abruma y reaccionás, ¿entendés? Y reaccionás y la reacción es contraproducente, porque lo que te hace es que te metas hacia adentro. En cambio, es lo que vos decís, bueno, quizás por medio de disciplinas como el Tai Chi, empezás a decir, bueno, pará, esto viene por este lado y a través de lo corporal, ¿cómo gestiono eso para sentirlo de otra manera? claro, Y para como bajarlo, porque yo creo que lo que reacciona es lo racional, en esto de decir voy en el tren y me abrumo porque la energía del otro. No, pará, yo estoy procesando algo de determinada manera y por eso la energía del otro me abruma. No es que la energía del otro me abruma porque sí, es que yo estoy procesando de esa manera. claro, Eh, Sí, si habría, yo procesaría, sí, claro, por ahí cómo integrarlo, ¿no? Porque cuando vos decís, Eri, esto de reaccionar, detrás de la reacción hay un rechazo. Entonces, todo lo totalmente. que va a generar eso. Entonces, en vez de decir, bueno, rechazo esto, que obviamente lo conflictivo es que muchas veces, la mayoría de las veces, es inconsciente. Uno no claro, se da cuenta de eso. Dice, ay, voy a rechazar. Entonces, ¿cómo poder trabajarlo para integrarlo y no rechazarlo? Entonces, en el punto que
ya es una integración, hay una aceptación y ya no va a haber reacción. Ujú. Sí, yo creo que, a ver, todas estas, en mí en particular, todo lo que es corporal y bajar todo lo que es sensitivo y todo lo que es emocional al cuerpo, hace que yo registre de una manera distinta que si es Mental, mental, ¿entendés? claro, tal Claro. cual. O sea, en mí genera un registro completamente distinto, sensorial, eh, totalmente distinto al que reacciona, que viene a ser, me da la sensación que todo lo que es racional y que esa estructura que uno arma es la que termina reaccionando con su propia energía, porque en realidad pareciera que es un ida y vuelta, o sea, se retroalimenta. Yo estoy percibiendo algo de afuera, pero en realidad es algo interno que hace que yo rechace esa energía. Sí, yo me quedé pensando en algo que hacemos en Tai Chi que tiene sentido con lo corporal. Porque uno por ahí propone algo, por ahí no lo está pensando, pero hay una resistencia en el cuerpo. Así que no sé si también hay algo en el cuerpo más allá de la mente, por ahí está regida, ¿no? Por ahí hay una conexión, ahí como lo traigo a debate porque no tengo clara la respuesta. Eh, ¿Qué pasa cuando hay algo en el cuerpo que está resistiendo? ¿Es la mente? ¿Es el cuerpo que lo tiene? ¿Dónde está esa resistencia? Bueno, eh, yo, si te tengo que hablar desde lo personal, Sí, hablemos de lo personal y o de filosófico, digamos, de la vida, no sé, o de tu experiencia. para mí lo que se resiste siempre es la cabeza. Ok, Siempre, siempre es lo mental. Eh, obviamente que, a ver, lo que es corporal, mismo el tema de las emociones. A una persona se le hace sencillo gestionar en el cuerpo y decir, bueno, estoy angustiada, a ver, se me cierra la garganta, ¿entendés? O no sé, o se me hace nudito, quiero llorar. Bueno, digamos, no todo el mundo tiene ese registro tan claro como ahora estoy angustiada y siento él, o no sé, o tengo miedo y me tenso acá. Lo que permite tanto Tai Chi como yoga es empezar a incorporar eso para empezar a deshacer todo lo que es mental, digamos. ok, O sea, es lógico que cuando uno arranque quizás nunca hizo nada en cuanto a movimiento del cuerpo y lo que fuera, quizás es lógico que haya una resistencia, no digo en todo el mundo, porque debe haber de personas y personas, pero digo, quizás hay una resistencia y esa resistencia para mí siempre ¿qué te viene a traer esa resistencia el tema? ¿Entendés? O sea, eh, ¿qué me está trayendo esta resistencia? Porque puede ser que yo no entienda desde el lado, me están explicando, bueno, ponete así o girar esto de esta manera. Bueno, puede ser que no lo entienda, digamos, no entienda lo que me está explicando, pero ya cuando vos entendés el movimiento y lo que en realidad se resiste es lo mental, ahí es en la búsqueda de por qué me estoy resistiendo, ¿entendés? O sea, ¿qué me trae esto? ¿Qué aprendizaje me trae esta resistencia? Eh, no sé, ponele en yoga que tenés que buscar un equilibrio en la postura y que forzás. Bueno, ¿por qué estás forzando? O sea, ¿qué te trae esa tensión? Eh, claro. Porque no y eso es siempre, fluyó como debería ser. bueno, eso es, desde mi punto de vista, es mental. O sea, ¿qué resistencia mental qué resistencia racional estoy teniendo a eso? Claro. El tema es cómo, o sea, cómo disolves eso, cómo dejas de resistir, que es lo mismo que estamos diciendo, si ahora vuelvo, es lo mismo que estamos diciendo con respecto a un otro, o con respecto a la energía pisciana. ¿Por qué reacciono en vez de fluir? Lo que pasa es que lo
corporal, en mí, por ejemplo, en mí, desde mi punto de vista, es como que podés encontrar por dónde fluir, ¿entendés? O sea, si vos sos consciente de la tensión, tenés el registro de eso, es como, bueno, pará, esto está acá. Claro, ¿Cómo hago para disolverlo? Y ahí, a raíz de eso, es por qué me estoy resistiendo? O sea, ¿qué en mí se está resistiendo a eso? ¿Entendés? ¿Por qué no puedo fluir y por qué resisto? Y ese aprendizaje está bueno, porque es como hablábamos antes, o sea, no es, si bien obviamente está conectado en algún punto con lo racional, eso se termina disolviendo y deja de ser racional, no sé cómo explicarlo, pero cuando fluís, está el proceso en el que tensionás y quizás te vas a lo mental, pero cuando fluís en eso, cuando fluís y entras en el equilibrio, eh, deja de ser mental el proceso, ¿entendés? O sea, se termina siendo como más sensorial, si querés llamarlo de esa manera. claro, Se empieza a sentir, se empieza a sentir. Está bueno porque esto que decís es como que lo corporal sería una llave para entrar, empezar a indagar un poco más sobre las resistencias. ¿Sí? Te va dando pistas el cuerpo, porque no nos iríamos a lo corporal, como que es más difícil empezar a escarbar y buscar información en lo energético o inclusive en lo, digamos, en sentimientos, ¿no? En cambio, lo corporal, Ujú. uy, bueno, a esta postura me estoy resistiendo. ¿Qué me trae esta postura? ¿O qué está involucrado? Y ahí te es más fácil ver qué hay de fondo. Sí, Como para que mí, lo corporal y haces todo el camino inverso. De lo corporal paso a las ujú, emociones y paso a los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿En qué me estoy resistiendo? Si no ujú. existía, no estaría en este caso la disciplina corporal, es más difícil por ahí en el ejemplo que vos dabas sería decir, bueno, vuelvo en el tren y me estaba doliendo la cabeza, ¿viste? Es como que cuesta más encontrarlo ahí, esa pista de decir en qué me estoy resistiendo. claro, porque por ahí es el otro, entonces el otro es el tema, Claro, entonces no es mío, te pegás, ¿viste? Vuelve claro, ese borde de decir yo, el otro, bueno, es un tema del otro. No, tal cual, pero el cuerpo es el tuyo, o sea, algo que está pasando en tu cuerpo, hay que exactamente. hacerse cargo. Totalmente. Es más Es que fácil en realidad, de no, y en realidad también yo creo que siempre es uno, o sea, siempre yo estoy traduciendo todo el tiempo. Ujú. Entonces, ¿por qué traduzco de esa manera y por qué me afecta de esa manera? Cuando en realidad si fluiría con la energía, digamos, o con lo que es Piscis, o con lo que abarca todo, eso no tendría que suceder de esa manera. Eh, no, no tendría que generar esa carga que genera, ¿entendés? O sea, eh, yo como que lo veo desde ese lado. Y, Sí, y también, y en cuanto a lo... sí, Sí. no, no, pensándolo también, porque lo pensaba desde el lado, el otro, desde el lado corporal y también desde el lado meditativo. O sea, viste, cuando estás en meditación es puro Piscis, pero se mete la mente en el medio. Eh, es como que estamos charlando de diferentes entradas piscianas, o sea, como que tanto desde el otro, tanto desde lo corporal o como desde lo meditativo, o sea, cómo conectar con la meditación para poder conectar más con Piscis. Por ejemplo, estaría genial todos los días meditar X tiempo para encontrarse con uno y a veces cuesta un Perú por el tema de la mente o el tracking diario, Sí, eh, llevar a esos procesos como qué pasa adentro y cómo fluir. Es como a veces se quiere buscar algo, bueno, por lo menos en mi experiencia personal, se quiere buscar algo en la meditación y por ahí no hay que buscar nada, o sea, es entrar directamente. Eh, sí, y por qué también yo me pregunto, no sé, para mí, ¿por qué en lo vincular no podemos generar esa meditación? ¿Entendés? O sea, ¿por qué no podemos traer
estoy charlando con vos, Sí, ¿no? Y cómo genero ese estado meditativo, digamos, y esa fluidez, pero en lo vincular. O sea, más allá de si hago una práctica meditativa específica, digamos, que a veces es lo que decís, a veces tenés tiempo, no tenés tiempo, lo que fuera, pero cómo yo genero de, de lo que puede ser una meditación, cómo lo llevo a lo vincular, cómo me puedo hacer consciente eh, de lo vincular, no sé cómo explicarlo. sí. A ver, doy un ejemplo que algo que me vino a la mente, que me parecía muy interesante, que es, creo que no sé, lo vi en la serie de Merlí, traigo algo a Sí, colación. En el primer capítulo había algo que se llamaba los peripatéticos, me parece que de sí, Grecia. Entonces era como una meditación en movimiento donde iban caminando y generaban una meditación, porque sí, también lo reconecto con PNL, bueno, si acompasás con el mismo paso y hablando en el mismo tono, bueno, se genera una meditación en movimiento ujú, eh, que permite ayudar a hacer puentes, justamente también el PNL trabaja puentes, eh, sí, para que puedan como comunicarse, porque a veces también sentimiento de sintonía, si ese puente pisciano, a veces es complicado lo pisciano y las sintonías, ¿no? Porque tendríamos que estar en el mismo como para poder conectar, porque si no, sí, como que no llegamos sí. a poder unir. No, pero el otro día hablábamos un poco de esto de em, que yo te comentaba, nada, cuando estuve laburando el año pasado, Sí, de cómo la gente, yo laburé el año pasado en una cafetería y cómo la gente viene, obviamente, con diferentes cargas y nada, tenés como un crisol de eso, o de personalidades o de como quieras llamarlo. Entonces, como uno, más allá de cómo venga el otro, eh, cómo podés entrar en vínculo o en dinámica con un otro más allá de lo que el otro te viene a traer, claro, ¿entendés? O sea, eh, yo creo que sí, obviamente es lo que vos decís, tenés que estar en cierto diálogo, tenés que estar en el mismo nivel como para decir, bueno, pará, vos y yo estamos hablando de esto, bueno, claro. y a Y ahí partir de entra, eso podemos charlar. claro, Pero no importa, por más que vos estés acá y el otro esté acá, bueno, ¿cómo igualmente entablás esa dinámica? ¿Entendés? Yo creo que eso es posible, o por lo menos yo estoy descubriendo que eso quizás se puede, ¿entendés? Que se puede, que el otro venga como muy al palo o muy en otra sintonía y que de alguna manera vos puedas generar otra cosa. claro, Eh, alguien termina, bueno, esto es como de PNL, pero bueno, es como que alguien termina como liderando y como que se lleva a un momento de estamos en la misma sintonía y podemos conversar. El otro que viene muy al palo, vos estás tranquila, entonces vos por ahí lograste que la persona se calme, entonces, ahí podemos estar en esa y línea conversando. aparte, mira, Cris, te lo bajo un toque a lo de Tai Chi, vuelvo Dale. a Tai Chi. Es como, no es, o sea, es como que vos estás viniendo súper suave Sí, hacia mí y yo me estoy resistiendo. Y si yo te escucho a vos, si yo estoy abierta a escucharte, es como, vos me estás diciendo, boluda, iba a decir, perdón, no hace falta que te resistas, claro, ¿entendés? O sea, si yo realmente estoy escuchando el cuerpo del otro, obviamente depende de que me traiga el otro, pero sí, si el otro viene y me dice, o sea, si te resistís es contraproducente y yo ahí me relajo, esto es lo mismo pero a nivel vincular y comunicación para mí, ¿entendés? sí, sí, Y el otro viene muy reactivo, pero yo te demuestro que no hace falta, o sea, no estamos en el mismo barco, digamos, no hace falta que ¿entendés? Que venga así, con la lincha o con la, eh, digamos, no hace falta que vengas en pie de guerra. Si el otro del otro lado te está demostrando que está todo bien, quizás ahí se genera otra cosa, qué sé yo, no sé, eso es como yo quizás últimamente lo estoy viviendo,
como digo, siempre es algo subjetivo y personal. Claro, Eh, em, pero sí, tiene como eso, sintonía con quizás con lo que es Tai Chi y si vas con fuerza hacia el otro, si vas con lo que generas, es un rebote total. sí, total. Sí, sí. Los escuchaba y me quedaba pensando, ¿no? Quizás en un ejemplo, eh, no sé, pasa mucho cuando uno se va al interior o a algún pueblo, nosotros acá estamos en la ciudad, pero por ahí uno va con la rutina o la vorágine de acá, ¿no? Y por ahí entras a un lugar y decís, hola, que vas a comprar algo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te dicen del otro lado, y es como que ya te bajaron un montón y podés entablar un vínculo y esto sería en otro ejemplo, ¿no? Salvando las distancias, pero es más o menos lo mismo. Sí, sí, Es tal una cual. relación con el otro. Que acá pasa por ahí en la ciudad que decís hola y entras en un ascensor, hay tres personas, buen día, y nadie te saluda. Y decís, che, pará, o Sí, sea, buen día. sí. Y allá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Y es una forma de conexión también. Total. Mm. Sí, totalmente. Sí, sí. Así es. Bueno, ¿y cómo Bueno, vienen estos días? ¿Cómo están sintiendo? Cris, vos, un poco la energía de Piscis, ¿cómo viene? si veo mi carta es un quilombo porque tengo todo en Piscis en los últimos grados, así que está todo ahí. Está todo ahí. Mucho es el tema del cuerpo, ¿no? Como que siempre lo vengo como reflexionando, el tema de, bueno, el cuerpo te está pidiendo esto y está bien, es como escucharlo, lo que hablábamos antes. A veces la mente te dice, no, 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 vos tenés que poder, bueno, pero es escucharlo. Y eso me parece. Sí noto que es un tiempo donde la gente está todavía como, es como un marzo tranquilo en el sentido de, energéticamente de, por ejemplo, había una juntada que se iba a hacer y como que no había energía para hacerla. Entonces es como que todavía estamos como reacomodando a ver para dónde, Sí, en proceso, como todavía hay como un proceso que se va a extender, seguramente, así como lo siento yo. Eh, no sé ustedes, vos también, digamos, todos tenemos energía pisciana en esta charla, así que lo podemos ver de yo diferente. Bueno, vos ya estoy te sí, viendo porque, bueno, nosotros tenemos el fin de año en realidad convencionalmente puesto, que es en diciembre, sí, el fin de año astrológico y ahora estaríamos a fin de año porque en Aries, que es cuando inicia todo, va a estar próximamente, ¿no? Después ya termina la temporada Pisces y empieza Aries y astrológicamente empezaría todo el año. Pero lo estoy viviendo muy así, como si fuese un diciembre sí, cultural, ¿no? Donde uno está con la energía prácticamente muy, muy agotado, muy cansado, como que muchas cosas que tenía claridad ahora se están diluyendo, mucha nebulosa, así lo vengo viviendo. sí. Hay algo mental que me surge y es cómo conectar mejor con la energía de Pisces, que hay tanta. A veces no sé si hay una mejor forma o una peor siendo reactivo a tengo que hacer, entonces no estoy conectando con Pisces, estoy conectando con otras energías que me están diciendo, hace, dale. No, no tenés que estar Piscis, hay que producir. Bueno, ahí después hay la parte capricorniana. eh, y es cómo aprovechar toda esta energía. eh, si hay una buena forma ideal de aprovechar, no sé si existe un ideal o un es por acá, porque por ejemplo, estuvimos hablando de todo lo que es mosaico, yoga, todo eso creo que ayuda a pasar, a sentir el momento, digamos, porque podría ser la palabra. Pero a veces no sé si hay una mejor forma, o por lo menos menos. Sí, bueno, eso, se lo pongo, digamos, como para, también para mí. No sé si es sería la mejor forma o una forma ideal. Porque uno hace cosas durante la semana, o sea, trabaja, tiene sus exigencias diarias. eh, no sé, se lo tiro a ver qué opinan, porque no.
o sea, las buenas prácticas sería todo esto que hablamos, pero a veces no pasa. Entonces, ¿cómo decís a una persona que está a vorágine mil y está toda en la nebulosa, qué tendría que hacer para decir, bueno, empiezo a conectar con toda esta energía pisciana que está genial para poder conectarse y disolver cosas que por ahí te están pidiendo, che, hay que disolver, o hay que darle bola, y no le estamos dando bola porque estamos en vorágine. No, yo creo que una de Sí, las cosas básicas que vos lo comentaste recién, Cris, esto de escuchar al cuerpo, ¿no? Porque te va a pasar que un día tu cuerpo te va a pedir una cosa y otro día te va a pedir otra. Entonces, tampoco es cuestión de forzarse y decir, uy, tengo que conectar con la energía pisciana, ¿no? Ahora y llegué re cansada de todo el día, bueno, voy a intentar meditar, porque no va a servir esa meditación. Eh, Claro, Ver según el momento, lo que te pide el cuerpo, ver en ese momento cómo podés llegar a conectar. Quizás ese día que viniste enloquecido porque tuviste, no sé, un montón de reuniones, cosas, conectar con lo pisciano es decir, bueno, dejo, no sé, me saco los calzados cuando entro a casa, me doy una ducha, conecto con el agua que fluya y me limpio. Un poco de sal en la nuca y me limpié. Bueno, es algo pisciano que podés conectar y por ahí para ese momento fue ideal. Al otro tal día quizás cual. distinto y ahí te puedes hacer la meditación. Está bueno. Sí, sí, comparto. Me parece muy copado. Porque Eri, ya en momentos ¿alguna? Sí. que uno busca esforzarse o decir, uy, tengo que, ya está, ya no mm, conectás. Claro, era lo que hablaba, empezó diciendo Eri al principio de la charla. Todo lo que vos querés como ponerle palabra no es Piscis, entonces es parte un poco de eso. sí, yo creo que es cómo nos utilizamos a escuchar en Está realidad, bueno. eh, y a escucharnos. Y en eso, cómo fluís con eso. Eh, y eso qué te trae, y bancarte qué te trae, ¿entendés? Porque a veces uno diría, sí, bueno, a ver, medito todos los días y conecto con tal energía. No, pero pará, ¿qué, como ahora, qué me está pidiendo? Claro, ¿Entendés? Quizás para mí es esa sutileza de la escucha, que es, volvemos a lo creativo, que es totalmente creativa porque es incierta, no es algo que yo pueda decir, una hora por día me pongo a hacer tal práctica y conecto, ¿entendés? Eh, no sé si se puede fijar tan así y conectar, ¿entendés? claro, Como que en realidad es más como estar abierto a la escucha y a la escucha que a vos te va a decir una cosa, a mí otra, a Dani otra, ¿entendés? Y eso, ¿qué te trae? ¿Entendés? Si hoy es, bueno, me pongo a escribir y escribí 10 páginas, o si fui a ver el mar, o si hice una práctica o lo que fuera, de la manera que, o si hablando con una persona, tal cual, y la sí. sensibilidad que eso me despierta, como que creo que va más por ese lado de cómo sensibilizarnos, pero y que eso en cada uno es particular, digamos. Que eso, yo te puedo decir, no sé, hago tal cosa y a vos No, 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 eso no te claro. conecta, No, está bueno que ¿entendés? esto, todas estas cosas que dijeron, porque son cosas simples y del momento. ¿Qué pasa en el momento para conectar con Pisces? Es como eso. Y de ahí ser creativo, no es hacer la práctica. Que está genial tener prácticas, pero a veces como que o no tenés la cabeza, o no tenés el momento, pero bueno, conectar con el presente, eso sí podés decir, bueno, ¿qué está pasando ahora? Bueno, me doy una ducha, salgo a caminar, estar Tal presente. cual, Claro, tal cual. sentarse de Me dos tomo un mate, ¿no? y Tal cual, hacer sí, un ahora estamos tomando. ambiente. Bueno, algo que charlábamos con Dani, que hablábamos antes de entrar, bueno, es muy Piscis esto, no sabemos qué vamos a hablar, pero arrancamos. Y más o menos fue así, o sea, pusimos dos, tres líneas y después que vaya, digamos, fue como para darle y ver qué va saliendo y qué va surgiendo. Ujú. Tal cual. Es que para mí es un poco eso, y el tema es poder abordarla.
que yo lo digo por mí, y que a veces se me complica, porque yo soy bastante de bancarme la incertidumbre y demás, pero siempre hay un punto en el que me intento resistir. Entonces, y en esa resistencia creo que siempre terminás perdiendo, porque hay algo del que no terminás hay información que no terminás de entender por esa misma resistencia. Que es lo mismo que hablábamos esto con todo lo mismo, o sea, la resistencia siempre me limita el entendimiento. Eh, entonces, el fluir para mí y el conectarnos con la energía de Piscis está en el día a día, ¿entendés? En el de, bueno, hoy cómo, hoy en el descubrir continuo. Eh, y en el sutilizar para mí esa escucha, no sé cómo explicarlo, pero es como cómo sutilizo eso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Cómo me abro a la escucha sutil. Y el tema es que eso no se puede, no lo podemos agarrar. Por eso te digo, yo no te puedo decir, sí, a ver, obviamente puedes escuchar música, podés como conectar desde un montón de lugares, pero que no son 100% seguros o que te van a funcionar. Tal Por cual. eso es el tema de lo sutil y de la escucha y el sentir del momento y qué te trae eso y cómo uno se abre a escuchar eso. Que es lo difícil, ¿no? No digo que sea sencillo. Em, Sí, Tal sí, es difícil cual. en realidad porque, bueno, uno está acostumbrado siempre a poner la mente. ¿No? Hablábamos de esto. Bueno, Piscis es el agua, son las emociones, los sentimientos, y la mente siempre va, que es aire, y está ahí. Entonces, creo que eso es lo difícil, porque por ahí uno dice, bueno, voy a meditar. La cabeza está, ¿qué tengo que pensar? ¿Cómo hago para poner la cabeza en blanco? Eso no es meditar. O sea, está poniendo la cabeza en una práctica o en algo pisciano y ya dejó de ser pisciano. Entonces, esto como dice Eri, de escuchar, pero no sé, escuchar música, no es escuchar la letra de la música, es pasarlo por el interior, conectarlo y sentir. O escuchar el Claro. ¿Qué me trae? que está diciendo, ¿no? Correr un poco la cabeza y conectarse con el adentro y ahí está la clave. sí. Sí, y aparte esto, vuelvo a lo mismo, pero para mí la resistencia o la traducción que uno hace en todo momento es lo que te aleja del entender. O sea, y para mí siempre estar como, entre comillas, cuestionando o poniendo en tela de juicio que qué o sea, qué estoy interpretando. Lo que estoy interpretando no es lo que es en realidad. O sea, que cómo bajo otro tipo de información que no es a través de la interpretación. No sé si me Sí, explico. sí. ¿Cómo eso? Que termina siendo cómo me sensibilizo desde el lado, sí, quizás emocional o desde el sentir o desde otros puntos de vista que no son desde traducir la información o de querer agarrarla para como decir, bueno, acá con esto me conecto con la energía pisciana. Bueno, no, ya eso ya no, por ahí no va para mí. Cuando lo fijo, volvemos al principio de crear algo con respecto al arte. Cuando lo fijo, eso ya deja de ser Piscis. Entonces, si yo lo traduzco y lo bajo a algo estático, ahí ya Piscis no está, ¿entendés? Ahí ya hay algo que se pierde. Pero pero a la vez es angustiante porque uno lo quisiera agarrar. Uno Claro. quisiera decir, bueno, acá lo encontré. Pero el tema es que no lo encontrás nunca, ¿entendés? Es algo que es fluido y que es continuo y que está en continuo movimiento. Entonces eso no se puede como agarrar de alguna manera. Mm. Impecable. Impecable. Tal cual. Bueno.
¿Les parece ir cerrando ya? Me parece que se habló por muchos ángulos, no por todos, Sí, posiblemente no todos, para no ser Piscis. No llegamos a todos los puntos, pero abarcamos bastante, me parece. sí, Eh, sí. Igual Así que estamos, bueno, a ver. ¿Cómo? perdón, estamos abiertos por si alguien tiene dudas, que pueden mandar, pueden escribirnos, Sí, porque son cosas que sí, a veces son complicadas de poder encontrar explicación o poder entender o generan más consultas también. claro, bueno, el objetivo de esto era ver otras manifestaciones que estaba bueno esto de abrir, porque a veces hablas de energías y decís cómo conecto, no me puedo asociar y bueno, llevar a casos prácticos. Y si mismo surgen dudas, o sea, podemos haber otros puntos que no charlamos, que está bueno como charlarlos en otro vivo o hacer, digamos, una ronda de preguntas o lo que vaya surgiendo. Eh, Sí, Yo creo porque que sí, a ver, igualmente a ver si lo bajamos, digamos, en cuanto a lo que es el arte en todos los aspectos, digamos, en pintura, tanto en música o cualquier cosa que tenga que ver con el arte, o mismo una disciplina física, yo creo que esas son todas puertas que te conectan con lo que es tal pisciano, cual. eh, que te abren como una puerta, digamos. Y después de ahí es todo como un proceso que descubrís a través de conectarte con eso. Yo creo que si para bajarlo, lo bajaría en eso, en todas las disciplinas o artes o lo que fuera, en que uno puede encontrar, puede como tocar un poquito o sensibilizarse a lo que es esa energía. Eh, Eso me Sí, parece. también mucho que dijiste del tema del momento. O sea, es Piscis en el momento. O sea, no tengo que hacer un curso, no tengo que conectarme con algo. O sea, está bueno, ayuda, pero digamos, puedo ya, eh, hago algo Sí, pisciano. yo Y no estoy haciendo nada sofisticado. totalmente. Está. Quizás lo decía con respecto a ver, nosotros quizás conocemos del tema, pero alguien que no está tan empapado, quizás arranca por algo así y se puede llegar a Claro, conectar con, sí, tal cual. porque si no es como difícil alguien que quizás no entiende, no sé si no entiende, pero no está, no sé, no estudia astrología o lo que fuera, y tiene que dar ¿viste? Una primera bajada y son todas cosas con las que puede conectarse. Sí, no está Eso me familiarizado parece. por ahí, digamos, no, por ahí, o no lo detectó, digamos, como algo para estar. Como yo me pienso, no sé, los 30 años, ponele, o más joven, por ahí eso no lo tenía ni como en registro, que habría Tal como cual. que hacer, o sea, tenerlo presente, que está bueno también esa parte. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. sí, a mí o sea, lo que te va a decir es un poco, ¿no? Esto de la energía pisciana es el salir de este momento ahora, este momento material, digamos, que estoy viendo, real, y conectarme con algo distinto. O sea, salir un poco de esta realidad y conectarme con otra cosa. Eso sería lo que hay detrás de cualquier forma de canalizarlo, de bajar, haciendo una disciplina, haciendo otra. ¿Sí? Lograr conectar con eso es lo pisciano. Porque yo puedo estar barriendo en mi casa y pongo la música y me transporto a otro lugar y eso es Piscis. Sí, es verdad, Eso, digo, justo más lo allá de... estaba pensando, sí, Perdón, no está bien, pero el hablar. conectar con ese momento y con uno, eso es Piscis. Entonces, quizás mucha gente que no lo sabe así y hace más cosas piscianas de las que cree. Ujú. Sí, pensando también que no hablamos, o sea, si bien lo tocamos por los costados, pero también Piscis puede generar realidad. O sea, termina siendo como una realidad que uno se crea poniendo música, haciendo un contexto. No hablamos desde ese punto, pero también está bueno como pensarlo desde ahí. ¿Qué realidad quiero crear? Más allá de por ahí, digamos, lo que la sociedad, digamos, que uno percibe de la sociedad que te impone, porque en realidad la sociedad por ahí literalmente no existe, como literal que te imponga algo literal, o sea, como, sino como una percepción. Pero bueno, uno puede
hacer su propia bajada y decir, bueno, quiero esta realidad, la que surge en el momento. Y también es Piscis, me parece. Justamente, me parece que Neptuno en Piscis justamente es como agotar todo eso por ahí. Neptuno en Piscis, bueno, no hablamos de la energía porque no para no entrar en astrología, por eso. Pero hablando de lo que son los fines de los hechizos, por ahí podría ser los fines de realidades que nos contamos o nos cuentan, es eso, digamos, la posibilidad de empezar a crear realidad propia. A través de todas estas cositas que estuvimos trabajando para conectar con la energía de Piscis, pero también en el día a día, como también hablamos, en cosas chicas. Sí. Bueno. Sí, y no nos metemos en todo lo que es ilusorio. No, tal cual. No, eso por ahí es otro episodio, el siguiente tal vez. Piscis y la realidad. Piscis y la realidad podríamos charlar. Sí. Y ahí es filosofar bastante, así que bueno. Yo cuento. Totalmente. No saben de astrología o no estudian astrología, justamente cuando nosotros que lo estudiamos llegamos a la parte de Piscis, es la más complicada, la que más tiempo lleva, la que más cuesta entender. Entonces, bueno, nada, es complicado también poder hacer todo en un vivo, ¿no? Que quizás con otro signo uno enseguida lo baja, que escucha lo entiende. Piscis también es un poco esto, que toda esta confusión de separar, no entiendo, no termino de comprender. Bueno, es eso. Bueno, por eso vamos 2 episodios de Piscis, y puede haber un tercero, o sea... Claro. Algo que decía Bea, que está muy bueno, hablando de la sociedad en general, que la sociedad generalmente va hasta Capricornio, posiblemente, y Acuario y Piscis es como que no está dentro de la habitualidad de la sociedad. Entonces es como entender esas dos energías que son más transpersonales, es como más complejo. Yo que hablábamos antes, yo a los 25, cuando no estudiaba astrología, no sabía nada. Creo que a los 29 supe mi luna y mi ascendente, o sea, es más complejo porque no está familiarizado en la cotidianidad, digamos, hablar de energía acuariana y pisciana. Sí, tal vez, no sé, el Capricornio es el logro, el objetivo, la exigencia, bueno, el rol se ve, o sea, la vida en los del día a día, mientras un diario y lo ves, o sea, es toda esa... pero bueno, estas energías no tanto. Entonces posiblemente necesitemos más episodios. Total, de nodos tenemos 2 años y medio, así que bueno, y todavía nos queda un poco más de Piscis con Saturno y Neptuno, así que... Sí, yo creo que en parte quizás es porque son energías como que son desestructurantes. Claro. En algún punto. Entonces creo que quizás hasta que formamos estructura y ahí vamos bien, y cuando nos empiezan a mover los cimientos, ahí se nos complica. Me da la sensación que eso, que lo social obviamente parte porque desde lo individual nos cuesta a nivel personal a cada uno, Sí. ese tipo de tanto Acuario como Piscis. Entonces ahí lo llevas a lo social y en lo social también. Es como que se complica. Sí, lo dejaría para otro episodio, me parece como que hay una puertita ahí para meter otro episodio, podríamos verlo, de hablar de todo eso, de realidad y sociedad, me parece que estaría piola, como para hablar de energía, pero bueno. Eso. Lo agendamos. Lo agendamos. Sí, tenemos, así que nada, si te sumás, Eri, podríamos hacer otro más así, si querés, así filosofamos de... Cuando gusten. Para Piscis es como que se puede seguir eternamente, porque no es tremendo. Es tremendo. Bueno, ¿algo más, Dani? Para cerrar, estamos. Bueno, gracias. Gracias. Eri, gracias, porque bueno, sabemos que tenemos una diferencia horaria, así que ya tarde ya, muchas gracias por la predisposición. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, cuídense, nos vemos y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Abrazo grande. Chau. Chicos.